Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio, es el episodio 3. Estoy muy agradecida de que hayan estado con nosotros, que hayan estado conmigo, que les haya parecido interesante este tema y que el Señor los haya traído a escucharlo. Para el episodio 3 tenemos preparado cómo conocí a Jesús y quisiera profundizar un poco más sobre este tema porque es algo muy importante para nosotros y dar el testimonio de cómo conocí a Jesús o cómo vi a Jesús, ¿no? Cómo llegó a mi vida y cómo la cambió y la transformó. Entonces, sé que en el primer episodio estuve comentando un poco sobre el primer acercamiento o cómo Jesús tocó mi vida y cómo lo vi y luego que lo vi pude creer. Fue por su misericordia, fue por su gran amor. Y ahorita le preguntaba, Señor, ¿es un milagro? ¿Es un llamamiento? ¿Fue algo tan irreal y tan sobrenatural que muchas personas podrían decir, no, ahora sí ya se enloqueció? Pero no. Ah, cuando yo estuve tan perdida mucho tiempo en mi vida, nunca reconocí la presencia de Dios en mi vida. Sabía que Dios existía y sí, claro, que lloraba y de vez en cuando yo intenté acercarme a Él por diferentes formas. Me refiero a que estuve un tiempo, tenía muchas ganas de buscarlo porque estaba pasando por una situación difícil con mi ex esposo y me acerqué a una iglesia cristiana en Colombia, muy conocida, y ahí intenté acercarme a él. De por sí me bauticé allí. Yo estaba embarazada de mi hijo grande, o sea, eso fue hace 16 años, él tiene hace como 18 años. Y me bauticé allí, y bueno, no era el momento, no era el lugar. Dios tiene un momento y un lugar, yo creo, porque en ese momento lo hice, pero no era algo que de verdad yo lo estaba haciendo por los motivos incorrectos, y era para retener una persona que quizá no quería estar conmigo. Era lo que yo quería, era mi voluntad, ¿no? Y no hubo ese acercamiento. Yo le oraba mucho que organizara mi hogar, que pudiera yo darle un hogar a mi bebé, porque yo estaba embarazada y él no, en ese momento él no quería pues reconocer el bebé, en fin, muchos inconvenientes, y yo iba a esa iglesia precisamente a orar por todo esto. Luego de esto, como vi que no hubo como mucha conexión, la verdad, yo me bauticé y todo, yo lo buscaba. Empecé a asistir a la iglesia normal, a la iglesia católica. Iba por allá donde una virgen muy conocida, Santa Marta, y que era muy milagrosa, decían. Entonces yo dije, yo tengo que ir allá, a esa iglesia milagrosa, ella sí me va a hacer el milagro de mi hogar. Y fui también y asistía, iba los martes que eran, en fin, y no, tampoco. Entonces, luego me acerco un poco a esta parte, ya saben, de la nueva era. No, primero fue el hinduismo y todo este cuento de todos estos demonios que operan debajo de todas esas entidades. Me retiro de esto y empiezo entonces con la nueva era. Entonces, nuestros sí son los ángeles, o sea, siempre estuve en esa búsqueda, Dios lo sabe, pero no había hallado como esa paz, esa tranquilidad, y eran por los motivos incorrectos, ¿ves? Cuando fue el hinduismo, toda esa parte me dieran dinero, y cuando me fui a la nueva era, para sentir paz y tranquilidad y dinero. Entonces no eran como los motivos correctos, y yo creo que Dios estaba allá en el cielo, ay, esta hija mía. Pero sé que todo pasa porque Él lo permite. Si Él no quisiera que yo hubiera pasado por todas estas cosas, no lo hubiera permitido. Él quería, y Él a veces nos permite pasar por ciertas situaciones para nosotros aprender de eso, pero Él siempre está con su manito ahí, ¿no? Como hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta como protegiéndote. Yo tengo un dicho muy que le digo a mis hijos desde chiquitos, y yo pruebe, pruebe, porque el que no prueba no sabe a qué sabe. Me refiero a la comida, ¿no?
Entonces, ay, que no me gusta eso. Y yo no, pero pruébelo, puede que no se vea tan agradable, pero pruébelo. Cuando usted lo pruebe, diga, uy, no sabe qué, verdad que déjelo ahí, no lo vuelva a tocar. Eso aplica para personas maduras, ¿no? Entonces yo creo en mi razonamiento que él permitió que yo tocara todas estas partes para luego comparar cómo es ahora en la vida de él y cómo lo encontré, cómo lo pude encontrar. Eso es una felicidad para mí tan grande haber podido encontrarlo y parte de empezar a encontrarlo fue el primer encuentro que tuve con él directo. O sea, yo le decía al Señor, esto fue tan sobrenatural porque nuestro Dios es un Dios sobrenatural. Él no es un Dios natural. O sea, donde termina tu razonamiento, ahí empieza Dios a actuar. Porque si tú a todo le pones raciocinio, tú, no, pero esto no es posible. No, pero esto fue de la ciencia. No, pero esto tiene que ser científico. No, pero esto debe ser, o sea, siempre le buscamos un razonamiento a las cosas, pero nunca le damos el lugar a él ni entendemos que él es un Dios sobrenatural, porque tenemos vendados nuestros ojos y nuestros oídos. Entonces, bueno, vamos al tema. Resulta que una mañana yo me levanto, era un domingo, normalmente yo no iba a la iglesia, mi hija sí se estaba congregando, pero yo no. Porque yo creía todavía, yo tenía altares aquí en la casa a arcángeles y ponía piedras y cuarzos y rituales y por eso cuando escucho algo de eso, digo a la gente, ay Señor, ayúdalos porque no saben que están en el camino equivocado, pero bueno, yo tenía un altar y entonces me levanté a hacer oficio es a limpiar y me puse a limpiar, ¿no? Entonces, en esto, digo yo, bueno, voy a escuchar un ratico de salsa. Sí, voy a lavar porque en mi país acostumbramos a hacer oficio con música, a hacer limpieza. Dije, voy a poner una salsita bien chévere y me voy a poner a hacer oficio, a limpiar la casa. En ese momento dije yo, no, pero ¿sabes qué? Déjame poner una alabanza primero, porque algo que siempre he tenido es que me gusta alabar a Dios en la mañana y he aprendido que es algo, en ese momento decía yo, darle las gracias a Dios, porque siempre he sido muy, he estado como muy cerquita de la parte espiritual. Mis clientas me decían, pero es que Joana, tú siempre has sido así, es cierto que sí, pero ahora es diferente, te ves diferente, y yo sí, sí, sí. Bueno, porque es en el camino correcto. Entonces, am, cuando empiezo yo a limpiar, dije, yo no voy a colocar, ¿sabes qué? Una adoración, no le decía alabanza, porque yo no sabía cómo era una alabanza. Yo decía, voy a poner una musiquita de Dios, le doy las gracias, y luego empiezo a poner una salsita bien chévere para limpiar. Entonces, en esos días me había comprado un mueble y quería limpiarlo bien y ponerle las ventanas, como unas puerticas de vidrio, limpiarlas bien. Entonces cogí a limpiar y estaba yo así limpiando y coloqué una canción de alabanza que me salió en el YouTube. Y yo dije, bueno, ya pongamos esta música, esta canción. Estaba yo cantándola y yo tarareándola porque ni siquiera me la sabía bien, ¿no? Y empecé a limpiar y yo, sí, sí, no, no sé qué, no me acuerdo bien la letra. Me encanta la canción, pero ahorita mismo es de una cantante dominicana con un vozarrón, una voz espectacular. Y ella la estaba cantando, y yo estaba así limpiando cuando sentí literal que me dieron ganas de llorar. Y me empezaron a venir las lágrimas y las lágrimas y las lágrimas y yo sí, yo qué es esto, pero yo seguía llorando y yo, ay, señor, sí, seguía cantando cuando no pude más y empecé a llorar y a llorar y a llorar y me tiré al piso porque no podía del llanto, era un llanto, no es un llanto normal, yo creo que es un llanto que sale desde las entrañas, es un llanto tan diferente, pero tan diferente me hice al frente de la pantalla del televisor, rarísimo, me tiré al piso, me arrodillé porque no podía del llanto
y estaba yo arrodillada y lloraba, lloraba y empecé a ver una película de toda mi vida. Empecé a ver desde pequeña cuando me pasaron cosas tan terribles, empecé a ver cuando me fui rebelde, cuando salí de casa, cuando hice cosas tremendas, cuando estuve metida en alcohol, en drogas, en fornicación, cuando, no, mira, una película que yo nunca en mi vida había sido como tan consciente de tantas cosas que yo había hecho y cada vez que yo lloraba, venía una imagen y seguía llorando y llorando y llorando y llorando. Literal, empecé a sentir un fuego por todo mi cuerpo, un calor y yo decía, pero yo no me podía mover, yo no me podía levantar de allí. Yo estaba arrodillada y seguía arrodillada llorando y llorando y llorando y la película pasando por mí y lloraba, pero era un lloro hasta con quejido, con un lloro súper extraño. Entonces, en ese momento, digo yo, ¿qué es esto? O sea, yo entre mí, seguía llorando y yo preguntaba, ¿qué es esto? Pero no podía parar. Cuando sentí la presencia de Dios y sentí algo grandísimo, grandísimo, que mira, yo creo que era más grande que el techo al lado mío. Y yo seguía llorando y yo lo veía, o sea, lo sentía a él ahí como mirándome como algo ahí. Ahora entiendo que no era algo, era el Espíritu Santo de Dios que me había tocado y estaba a mi lado. Y yo seguía llorando y la película y el perrito que yo tenía en ese momento se sentó al frente mío. Primero estaba como asustado, pero luego no, se paró al frente mío mientras yo seguía llorando y me miraba como que le pasa, como acompañándome en el lloro, ¿me entiendes? Pero ni ladró, ni sintió nada raro, ella estaba ahí nomás mirándome, porque yo alcanzaba a mirarla cuando me le abría los ojos porque yo seguía llorando y estaba como en un trance, fue algo súper extraño. Luego de esto, no te puedo decir cuánto tiempo estuve en el piso porque no sé, pero sé que cuando me levanté, hubo un momento que yo dije, ¿qué es esto? Y me levanté y haz de cuenta que yo no entendía, yo no entendía. Yo empecé, ¿pero qué es esto, señor? No, señor. Empecé, ¿pero qué es esto? Ay, Dios mío, esto está rarísimo. ¿Por qué me pasó esto? Si yo estaba ahora limpiando y empecé como a entrar en razón. Cuando yo empiezo a entrar en razón, yo tenía en el escritorio un vape, es un cigarrillo de estos electrónicos porque yo fumaba. Y fui a coger el cigarrillo porque quería tranquilizarme. Yo decía, pero ¿qué me acabo de pasar? O sea, no entendía. Y fui a coger el cigarrillo para fumar y escucho una voz. Mira, fue la primera vez que escuché a Dios. Y me dice, todavía no he terminado. Y me hizo soltar el vape en el, en el escritorio y seguí, otra vez me devolvió, sentí como si me hubieran cogido como de la espalda, me hubieran llevado nuevamente donde yo estaba llorando y empiezo llorar y lloré otra vez y lloraba más y lloraba más. Y decía, "Pero, por Dios, ¿qué es esto?" Y lloraba y lloraba y lloraba. Entonces, en ese momento seguí viendo la película y ya dije yo, pero esto no es normal. Y yo, porque siento esta presencia aquí altísima? Yo me acuerdo que la sentí altísima. Pasó un rato y esta vez fue un poco más corto que la primera. Cuando ya me pude levantar, dije yo, ¿qué está pasando? Yo no sabía, no entendía, porque yo no sabía nada. Yo, la Biblia, si acaso por ahí, cuando era chiquita, mi papá me hacía leerla, pero yo ni cerca, o sea, no entendía nada, nada, nada. Me senté en el sofá después de que ya eso me paró y ya me calmé. Tomé agua, cogí ya el vape y yo otra vez, ¿será que no me va a dejar? Y cuando ya sí lo pude coger y fumé, me senté en el sofá y dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, señor? ¿Qué acabó de pasar? ¿Qué me acabó de pasar? Yo no entendía, no lo entendía. Y empiezo a verme la cara así súper hinchada porque había llorado yo no sé cuánto tiempo duré llorando y ni siquiera tenía un motivo. Era toda mi vida que empezó a pasarme como si fuera una película por el frente mío y empecé a sentirme triste, pero como liviana.
era rarísimo porque me sentía como más liviana, pero triste. Entonces lo que hice fue sentarme en el sofá y empecé a sentir como si me hubiera pasado un bus literal por encima. Y yo dije, yo no sé, me voy a ir a dormir. Yo no puedo seguir limpiando, no pude ni terminar, todo quedó ahí. Entonces me vine a acostar y yo decía, Dios mío, qué tan raro esto que me pasó, pero me quedé dormida y dormí toda la mañana. Mi plan de limpiarse fue, dormí toda la mañana cuando por la tarde me desperté y me desperté yo, ¿qué fue lo que pasó? Seguía yo pensando, ¿qué fue esto? No puedo creerlo, yo siempre he creído en las señales de Dios, he creído en ese momento, creía en muchas cosas de la nueva era, las raras, ¿no? Pero creía, pero yo le trataba de preguntar, ¿qué es esto? ¿Qué pasó con esto? No entiendo. Cuando llegó mi hija ella había salido para la iglesia ese día, llegó por la tarde y se quedó mirando, hola mamita, yo hola mi amor, y yo, mami, me pasó algo tremendo, algo raro, mi amor, yo te quiero contar. Y me dijo, ¿qué mami? Y le conté todo, le dije, yo mira, me pasó esto, me levanté y me contesta mi hija, ¿y a qué hora fue eso, mami? Y yo, no, mi amor, eso fue como alrededor yo me levanté como a las 10, o sea que eso tuvo que haber sido como a las 10:30, pues porque me levanté a hacer oficio. Me dice, no sé, mami, pues yo a esa hora estaba orando, estaba en la iglesia orando también por ti, porque yo quiero que tú conozcas al Señor. Y para que te conociera, para que te acercaras a Él, y le dije, no, no te lo puedo creer. Nicole, fuiste tú. Y me dice, yo, mamá. Y porque ella tampoco, pues ella estaba muy nueva, ella llevaba, yo creo que un mes, 2 meses de ser cristiana, no me acuerdo bien, pero ella no sabía mucho. Y le dije yo, pues claro, porque tú estabas orando por mí, y Dios vino y algo hizo conmigo. Esto no es normal. Y entonces me dijo ella, pues yo no sé, mamita, yo sí creo, pues no sé, pero ella me miraba, porque yo qué sé, yo, bueno, así pasó. Ya después de eso, a mí me empezó a dar curiosidad el Señor. Y yo, pero ¿qué es esto? Ella estaba orando y yo analizo mucho, mira, yo parezco una investigadora privada porque yo todo lo analizo y profundizo. Yo no, por lo menos en la Biblia, soy de las que leo un versículo y leo cierto versículo, paro, o sea, leo el inicio para ver el contexto, ¿no? La parte de arriba, luego voy a la parte de abajo. Luego, si tengo que leer un poco más, o lo refuerzo y busco otros versículos de la Biblia o otra parte de la Biblia que me refuerce lo que acabé de leer, porque no me gusta comer entero. Me gusta masticarlo y sacar, y el Señor sabe que yo soy así. Entonces, hoy por lo menos estaba haciendo mi estudio y dije, no, 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 espérate un momento, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y empecé a verme como si fuera una detective. Yo, déjame ver esto, déjame y para armar una historia que tuviera congruencia. Entonces, la historia tuvo congruencia y yo estaba pensando, "Ve, yo siempre he sido así". En esa época, pues no estaba, yo le dije a ella, ¿sabes qué? A mi hija, yo voy a ir a la iglesia, pero a mí no me obligues ni me digas que tengo que ir porque me da fastidio. Nadie que me obligue, ni nadie que me diga, tengo que ir porque a mí eso no me gusta. Y me dijo, no, mamita, tranquila, pues cuando quieras vamos. Entonces, me acuerdo tanto que ahí yo empecé a ir a la iglesia. Y me fui una vez, y yo miraba la gente y yo, "Esto ya no me parece tan fastidioso". Y yo fui, lloraba, y yo, Señor, yo te quiero conocer, ¿qué fue lo que me pasó? ¿Qué fue eso? Ta, ta, ta. Luego empiezo a ver a mi hija que empieza a tener unos cambios hermosos en su vida. Y cuando ella empieza a tener esos cambios, a mí me dan más ganas de conocer a Dios, porque dije yo, mira, si estás haciendo eso con ella, yo también puedo recibir algo así. Y empecé a conocerlas de esa forma. Y hoy estaba leyendo, les voy a leer parte, yo estoy en Lucas, en el Evangelio de Lucas, y estoy en el Lucas 24:13. Bueno, primero estaba leyendo la resurrección, ¿no? El 24, donde Jesús después de resucitar se le presenta bueno, María Magdalena y otras mujeres van a ponerle
habían preparado mirra, aceites esenciales para limpiar el cuerpito de Dios, de Jesús. Entonces, cuando van, ven la puerta, la piedra a un lado y que ya no había cuerpo. Entonces, pero ahí ninguna lo vio. Ahí se aparecieron con unos ángeles y les dijeron, ¿ustedes no se acuerdan que Jesús vino a decirles esto? ¿Por qué se asombran? ¿Por qué lloran? ¿Por qué están así? O sea, todo el mundo, nadie creía, porque como le metemos al razonamiento, entonces los ángeles estaban encargados de eso. Y después María Magdalena estaba llorando, no, mi Señor, donde lo pusieron y viene. Ella dice que, dice la Biblia que había un hombre, que ella vio como un hombre jornalero en la parte de atrás, y le dijo, ¿por qué lloras, mujer? Y ella le dice, ay, porque se llevaron a mi Señor, no sé dónde lo pusieron, no sé, o sea, el cuerpo, ¿no? Y le dice, María, y ella como que lo mira y le dice, Señor, ¿eres tú? Y le dice, bueno, ella estaba asustada, Señor, es la primera aparición que se le hace a Jesús a alguien, es a María, a las mujeres, a una mujer. En esa época había mucho, digamos que era el hombre el que solo se puede acercar a la parte teológica de Dios. Y Jesús vino a romper paradigmas, Dios vino a quitar todo eso, no, 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 no. Y fue la primera que se le apareció. Acuérdate que Dios no hace nada porque sí, Él hace las cosas con un orden y un porqué. Entonces se le aparece a María, María, Señor. Y cuando ve que sí le dicen, no me toques, y bueno, en fin, tienen que leerlo porque es una cosa espectacular. Eh, Después de esto, ella corre a decirle a Pedro y a todos los discípulos que se habían llevado el cuerpo del Señor y todo esto. Y dice el relato que Pedro salió corriendo a ver cómo así que dónde está mi Señor y entra y no ve nada, pero ve los lienzos que eran las envolturas donde envolvían los cadáveres dobladitos, como si alguien se hubiera cogido, se hubiera organizado y los hubiera puesto dobladitos. Y dice también que Juan dejó que primero entrara Pedro, pero luego entró Juan. Juan era un poquito más, no tan desacatado como Pedro. Yo soy como Pedro, así desacatado. Pero Juan era más tranquilo, ¿no? Entonces él se paró afuera, dejó que Pedro entrara, luego siguió a Pedro y empezó a analizar todo el escenario, ¿sí me entiendes? Yo lo tengo en mi mente. Cuando analiza todo el escenario, ve que en los lienzos organizados, la parte de arriba, sudario le llaman, no estaba organizado en otro lado. Y ve todo perfecto, hasta los rastros de los aromas que le habían puesto el viernes, el sábado, no el viernes, porque el sábado fue de recogimiento. Entonces ve todo eso y dice, el Señor resucitó, o sea, vio y luego creyó. ¿Sí? Este episodio es más de ver y creer. Y empiezo con mi testimonio porque yo lo vi. A mí me pasó algo súper sobrenatural. Y luego creí. Eso me hizo dar un hambre porque el Señor vino y me tocó. Me tocó, me limpió, me salvó, me sanó. Ese día estaba sacando y estaba limpiando. Cuando yo te digo que yo empecé a ver todo lo malo que yo había hecho, es porque el Señor estaba teniendo convicción de pecado y eso hace el Espíritu Santo. Por eso pecar se hace un poco más difícil y uno lo piensa dos veces, pero no es fanatismo, como le llaman algunos, es convicción de pecado. Entonces, después de esto, viene la parte de cuando va caminando, dice la palabra aquí en Lucas 24:13. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido con Jesús. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó, caminaba con ellos, imagínate, o sea, Jesús viene, se acerca y caminaba con ellos. Por eso yo me acordé de mi encuentro con él, porque yo estaba limpiando y él vino, se acercó y me dijo, ven para acá, te voy a, me voy a hacerte creer, ¿entiendes? Voy a mostrarte para que creas. Y más los ojos, ¿qué? Se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados
para que no le conociesen. Este 16 tiene un contexto bastante fuerte porque resulta que Satanás nos pone un velo en los ojos para que no podamos conocer a Jesús, para que no lo podamos reconocer. Es más, cuando tú estás en el proceso de sanación, hay cosas donde Jesús se revela, Él dice, yo estaba aquí, yo estaba allá, pero como estamos velados, nosotros no podemos ver, tenemos que pedirle a Él que nuestros ojos espirituales sean abiertos, pero nuestros ojos espirituales a Él, no al mundo de las tinieblas, no. Ojo, es abiertos a Él para poderle conocer, decirle, quítame esa venda de los ojos, Señor, quítala, haz que yo te pueda conocer, yo quiero conocerte y Él te va a quitar ese velo. Entonces dice aquí, más los ojos de ellos estaban velados para que no le conociese. Y les dice Jesús, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis triste? Respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofás le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús de Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios. Y empiezan ellos a decirle, ¿no? Aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, estoy en el 22 ahora. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron, hablaban de Pedro y Juan, así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, bueno, aquí tienen que leerlo ustedes para que entiendan. Voy a ir hasta el 31 porque Jesús les estaba diciendo, les estaba hablando, pero, o sea, tienen que ver para creer. No puedo creer que ustedes no escucharon lo que les enseñé. Él estaba como diciéndoles, yo les enseñé, pero fue la segunda aparición de Jesús. Entonces, en el versículo 31 del mismo Lucas, dice, entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él se desapareció de su vista. ¿Cómo les parece? Esto está en Lucas, pueden ir y leerlo y confrontar la palabra para que vean que le fueron abiertos sus ojos a ellos dos. Resulta que Jesús había dejado discípulos, tenía sus íntimos que eran los 12, 11 en este momento, porque ya Judas pues no estaba. Y, pero ellos, sus discípulos, habían hecho otros discípulos y así empezó la iglesia. Entonces él se les presentó a estos dos y esto quedó en la Biblia porque fue la segunda aparición de Jesús, que sus ojos les fueron abiertos. Para mí, mi visión fue abierta ese día que yo estaba limpiando mi casa. Para muchas personas puede haber sido un milagro. Si ustedes escuchan testimonios de personas cristianas y no cristianas, porque no estoy hablando de eso, dicen, yo vi a Jesús, yo tuve un encuentro con Jesús. Si ustedes ven y miran lo paranormal, hay niños que han visto a Jesús. Hay personas que han visto a Jesús. Había una niña, escuché una película, eso está en la película, de una niña que se cayó dentro de un árbol. Ella estaba jugando y el árbol tenía como un hueco y se fue dentro del hueco, pero la niña tenía una enfermedad tremenda, se iba a morir. Tremenda, los papás habían hecho de todo para salvarla. Y la niña se fue jugando con una hermanita, se fue dentro del árbol y estando allí, ella dice que, dicen que mientras llamaron al rescue, o sea, al rescate, mientras vino la policía y todo eso, es más, llegó hasta la prensa. Y la niña estuvo metida en ese árbol porque no la podían sacar. Y la niña cuenta que ella tuvo un encuentro sobrenatural con Dios, con Jesús. Y Jesús la llevaba, le dijo que la iba a sanar, le dijo muchas cosas. Sacaron la niña y luego que sacan la niña, ahí vienen que la llevan al hospital porque a veces se ha golpeado, quitado algo. Y resulta que en el hospital le dicen, pues ya no tienes la enfermedad que tenías, estás sana.
sana 100%. Y ella, pero ¿cómo así? Jesús se manifestó en ella, la sanó, la cuidó y todo fue. En este momento ellos son pastores, se convirtieron al Señor, la niña también, ya es una mujer. Entonces, mira, si ustedes buscan lo sobrenatural y buscan de Jesús, de Dios, también lo hay. Yo no entiendo por qué si tú le hablas a personas y le dices, mira, en esa casa allá asustan, ¿sí? En esa casa, ejemplo, porque eso es lo más común en escucharse. En esa casa tú vas y asustan y entonces se mueven las cosas y entonces se aparecen cosas. ¿Y tú le crees? ¿Y tú de verdad? Ay, sí, allá en esa casa, hasta invitan gente, vamos, vamos a ver a la casa donde asustan. Eso es el mundo de las tinieblas, eso es oscuridad, son demonios y mundos que están en ese lugar, ¿cierto? Ahora, cuando yo te digo, mira, en la iglesia Dios se aparece sobrenatural del Señor, viene y hace milagros, Él sana, Él limpia, quita enfermedades, puede quitar enfermedades mentales, puede hacer, y dices, uy, qué fanática, uy, no, ya se entregó a las cosas de Dios y tremendo, es una fanática, eso, eh, esa es la respuesta. Si ven el contraste de una cosa y la otra, este mundo está invadido por Satanás y lo malo lo ven bueno y lo bueno lo ven malo. Entonces, si yo te digo que Dios puede hacerlo, que puede sanar, que puede liberarte, que puede sacar, que puede traerte, que si tú le oras con fe, que Él puede mover montañas, que donde termina tu raciocinio, empieza el sobrenatural de Dios. Tú me dices, ay, no, qué fastidio. Pero si yo te salgo acá en este podcast a decirte, no, mira, en la casa tal de la y te lo prometo que ustedes hasta van hasta allá. Pero si te digo que no, que mira, que es aquí, que es allá, que en tu casa lo puedes hacer, no me creen y me dicen loca. Bienvenidos a los locos, porque eso es lo que me dicen. Pero quiero hoy dejarte este podcast y este momento para que abras los ojos, para que entiendas de verdad que el sobrenatural de Dios existe. Este canal es para eso. Este tercer podcast, este tercer episodio es una entradita también de lo que van a ver, de lo que van a hacer, de lo que Dios va a utilizar personas para que ustedes abran sus ojos. Si no los abren de inmediato, Dios tiene el momento, créelo. Eso está escrito en el libro que tienen allá arriba en el cielo sobre ti. Pero va a llegar el momento en que vas a ver que es real, que Él te va a abrir los ojos. Pídeselo, pídeselo, dile, Señor, ábreme los ojos, ábreme mis ojos espirituales y mis oídos espirituales para escucharte, para verte, para sentirte, para que toques parte de mí, para que me ayudes, para que pase lo sobrenatural en mi vida, lo sobrenatural contigo, Señor. No seamos religiosos. A mí no me gusta cuando me dicen, no, es que ella se volvió religiosa. Resulta que los religiosos eran los fariseos y son todas estas iglesias que no te dejan ver que hay un sobrenatural, que Dios existe, que Dios se mueve, que la fe, que todo eso, sino simplemente quieren es que sigan unas normas y unas éticas que ni siquiera lo que hacen es encarcelarte, lo que hacen es enjaularte. Y no, Dios nos llama a ser libres. Él vino a mostrarnos que, a traernos el reino de Dios. Si ustedes piensan, oye, el reino de Dios está allá en el cielo, y allá en el cielo pues están los ángeles, están cantando, sí, uno se lo imagina así, y resulta que Jesús dijo, no, yo vine a traerles el reino de Dios a la tierra. Quiere decir que ustedes pueden llegar directamente al Padre, que si ustedes se arrodillan, ustedes no necesitan ningún sacerdote, ni ningún padre, ni ningún pastor para orarle a Dios, para acercarse a Él. Simplemente ustedes en su intimidad, quiero conocerte, Padre, quiero llegar a estar contigo, quiero arrodillarme, quiero que me hables, quítame esta venda, quítamela la que me ha puesto el mundo, la que me ha puesto las redes sociales, la que me ha puesto mi familia, la que me ha puesto las malas compañías, con la que yo, quítamelo, Señor, maldiciones generacionales, ábreme mis ojos porque quiero empezar a conocerte. Eso es lo que Él quiere. Y a eso estamos llamados. Y para eso es esto. Así que si quieres conocer el Dios de lo imposible, si quieres de verdad cantar esas canciones y decir, sí, tú lo eres, dile, Señor, quítame esa venda y ábreme los ojos. Manifiéstate a mí.
hazme sentir tu presencia, que tu presencia llegue a mí y órale por ese despertar, así como estos dos hombres que les fue quitado el velo y sus ojos fueron abiertos y le reconocieron. Entonces, busquemos eso con él. Ese es un llamado para, como dice el dicho, ver para creer. Si ustedes creen en ese dicho, dile, Señor, hazme ver para yo luego creer en ti y luego ayudar a otras personas a creer en ti también. No necesitas intermediarios, puedes hacerlo tú mismo con él. Y ese es el llamado del día de hoy. Espero les haya agradado. Profundicé en mi testimonio porque ese fue el momento donde yo abrí mis ojos y empecé a creer. Y eso es lo que van a escuchar aquí, cosas sobrenaturales que solo las puede hacer nuestro Señor Jesús, que solo la puede hacer la mano de Dios y su misericordia para con nosotros. Ay, me encanta hablar sobre él y me encanta esto porque es tan real y es tan vivo, es tan él que bueno, si me dicen que todo pareció una locura, que todo esto parece una locura, pues sí, bienvenidos a la locura, porque Dios es sobrenatural. Y si tú lo crees, tú te acercas y buscas que quite ese velo. Voy a hacer una pequeña oración para ustedes, para pedirle al Señor que por favor abra nuestros ojos. Bueno. Entonces ahí donde estás, separa un momento o guarda este momento en tu corazón, como les digo, o si quieren, entren en oración conmigo en este momento y donde oramos dos o más, el Señor viene y su presencia se aviva más y escucha nuestras oraciones. Padre, hermoso Jesús, Padre misericordioso, hoy mi hermano que está escuchando este podcast y yo nos unimos en oración, Señor, para pedirte, Padre, que nuestros ojos espirituales sean abiertos, que ese velo que nos ha puesto Satanás sea quitado en el nombre de Jesús, en tu nombre, Señor. Me paro en toda autoridad, Señor, la autoridad que tú me has dado, Señor Jesús, para declarar, Señor, que todos los ojos de las personas que escuchan esto son abiertos en este mismo momento, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Cualquier venda, cualquier atadura, Señor, que no quiera dejar que ellos escuchen tu voz y te vean, Señor, sea destruida y quitada en el nombre de Jesús en este momento. En el nombre de Jesús declaramos ver, declaramos que vemos y te creemos, Señor, declaramos que te seguimos, Padre, en el nombre de Jesús. Que el raciocinio se vaya de nosotros, Señor, el raciocinio para no entenderte a ti, porque necesitamos el raciocinio para otras cosas, pero para ti que eres lo sobrenatural, que ese velo sea caído, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos la gloria y la honra, Padre, camina con nosotros y no nos sueltes de tu mano. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bueno, amigos, están despedidos y espero sus testimonios. Escriban en la parte de abajo si tienen algún momento donde han visto lo sobrenatural de Dios o si Él los ha tocado con este podcast. Por favor, dejen sus comentarios, que todos queremos alimentarnos y ver ese sobrenatural de Dios, ver y creer. Les doy las gracias y les deseo mil bendiciones en su vida y que Dios los acompañe siempre.